Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar con un gran amigo de esta casa y de este programa en particular, con el doctor Vladimir Adrianza Salas. Bienvenido, Vladimir, a En la Gracias por la Balanza. invitación. Hoy quiero aprovecharte porque tenemos con nosotros a un experto en análisis geopolítico, es doctor en Seguridad y Defensa Integral de la Nación, además un reconocido investigador y un reconocido historiador también. Gracias. Vladimir, recientemente hemos estado observando diferentes situaciones que vale la pena analizarlas en conjunto. Y quiero que comencemos con lo que significó en la geopolítica la cumbre de la Unión Europea y la CELAC después de 8 años de agresión permanente de la Unión Europea contra Venezuela, por ejemplo, y de la no reunión de la cumbre de Unión Europea y CELAC. Háblanos un poco de esas expectativas que se crearon con esa reunión. Bueno, lo primero que tengo que darte las gracias por la invitación, a ti y a TVS, y por supuesto, entrando en materia, lo primero que hay que ver en esa cumbre es cuál era la situación de la Unión Europea hace 8 y más años y cuál es la situación de la Unión Europea hoy en día. Evidentemente ha habido un cambio. Habíamos pasado de una Unión Europea que prácticamente formaba parte de ese segundo mundo desarrollado que durante 500 años de historia ejerció su hegemonía desde diferentes naciones y potencias hasta que, por supuesto, los Estados Unidos lo reemplazó en el tiempo. Pero, sin embargo, ellos todavía, después, sobre todo de la caída de la Unión Soviética, ellos jugaron un papel en esa Europa en el cual siempre se proyectaron hacia la América Latina particularmente como lo que habían ellos sido, con disimulo, con algunas matices, pero simplemente como varias potencias coloniales que avasallaron el continente. Entonces, en la reunión CELAC-UE, que desde hace 8 años no se hacía, y no se hacía entre otras cosas porque la Unión Europea le siguió la pauta a los Estados Unidos, o mejor dicho, fue parte de la pauta de los Estados Unidos para golpear a América Latina y particularmente a Venezuela, hay que decirlo así, particularmente a Venezuela. Ellos tenían 8 años, fueron partidarios de las sanciones que se le han aplicado a Venezuela, de las medidas coercitivas unilaterales, para decirlo adecuadamente, y definitivamente desde hace 8 años no se reunían. Y es ahora que están perdiendo la guerra en lo que ellos llaman la guerra en Ucrania. Realmente que no es la guerra en Ucrania, es la guerra entre la OTAN y la Federación de Rusia, para debilitar a la Federación de Rusia. Es cuando ellos vuelven a retomar la importancia de reunirse justamente con los países de América Latina para ver cómo ellos recuperan, por una parte, relaciones, mercados y particularmente materias primas. Entonces, esos son los 3 objetivos de la Unión Europea, de lo que se desprende de todos los discursos que uno puede haber escuchado de parte de los representantes europeos. Entonces, todo esto nos indica que ese cambio se ha producido justamente a raíz del revés que están teniendo en este momento en la guerra de la OTAN con la Federación de Rusia. Y el hecho de que también hay que tomarlo en cuenta, si bien es cierto, hace 8 años la Unión Europea gozaba de algunos matices en su política exterior que le hacía pensar a cualquiera que ellos eran relativamente autónomos en esa política exterior, ahora han quedado totalmente a las claras, visto que ellos, su política exterior depende totalmente de los Estados Unidos, y no solamente de la política exterior, su economía hoy en día está directamente ligada a las relaciones con los Estados Unidos, al punto de que es la OTAN la que está de fondo en el marco de haber destruido o cortado los Nord Stream 1 y 2, que eran prácticamente el suministro energético de Alemania, y definitivamente eso nos lleva a ver cómo se ha venido a menos lo que se llamó, y fíjate que uso el pasado, lo que se llamó la locomotora de Europa,
la cual sin la energía rusa, como ellos mismos, como Borrell mismo lo admitió, no es capaz de echar a andar esa maquinaria industrial que tanto le hace falta a Europa en estos momentos. Entonces, las situaciones han cambiado. Venezuela, en el momento, hace 8 años, era un país en el que se iniciaba una etapa, una segunda etapa de acoso, porque hay que entender que Venezuela ha vivido bajo un acoso desde 1998, diríamos, desde los momentos en que se hizo la primera campaña presidencial que ganó Hugo Chávez. Desde ese momento hasta el presente, Venezuela ha vivido bajo un acoso constante, bajo un ataque constante. Pero en los últimos, digamos que de 2013 para acá, después de la partida del presidente Hugo Chávez, partida que a mí nadie me quita de la mente que fue objeto de una gran operación para quitarle la vida. Entonces, definitivamente hemos visto como ellos dirían, y se lo escuchaba aquí a la oposición, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, como ellos definitivamente desde los Estados Unidos, empieza un ataque que al principio no se hizo evidente, pero luego a partir de la primera medida coercitiva, de la primera orden ejecutiva que dio origen a las primeras medidas coercitivas unilaterales que se aplica Obama en contra de Venezuela, indiscutiblemente hemos vivido en Venezuela lo que podemos llamar y conceptualizar un esquema de guerra híbrida. Y ese esquema de guerra híbrida es poco más o menos de la misma naturaleza al que le han aplicado a Rusia, con la diferencia que a Rusia se lo han aplicado en una magnitud de acuerdo a lo que significa Rusia en el plano internacional y a Venezuela también, de acuerdo a lo que significa Venezuela en el plano internacional. A Venezuela le han aplicado con 7 órdenes ejecutivas como piso jurídico, le han aplicado 930 medidas coercitivas unilaterales. Que se conozcan. Que se conozcan. Más lo que no se conoce porque ahí podríamos entrar inclusive en el terreno de lo que es el Estado profundo, en el caso de los Estados Unidos, y todo lo que son organizaciones tipo el Grupo Bilderberg y cuáles son sus planes respecto a lo que ellos consideran la periferia del mundo occidental, parte de la periferia del mundo occidental. Pero el hecho es de que esto ha pasado aquí en Venezuela y esta situación, Venezuela ha resistido, esta andanada de golpes, ha resistido una caída de sus exportaciones que vienen desde el año 2012, 96.000 millones de dólares en concepto de petróleo, a los escasos 10.000 millones de dólares como mucho, que ahorita han podido ver y cayó todavía más en el 2020. Entonces, evidentemente, ellos en su arrogancia, porque eso es parte de la arrogancia que ha tenido no solamente la Unión Europea, sino el occidente global, creían que eso iba a tumbar al gobierno de Venezuela. No solamente al gobierno, yo he insistido mucho a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un principio, e independientemente de que han logrado flanquear algunos elementos y algunas cosas por las cuales el presidente Hugo Chávez quiso cambiar y ajustar esa Constitución en 2007, aún así no han podido derogarla. Y esa situación es la que nos lleva a nosotros, en vista de la situación que ellos mismos se han enfrentado, del ataque contra la Federación de Rusia, que para mí, como se lo declaré una vez a un medio internacional, es el único país en el mundo con capacidad militar y conocimiento teórico para enfrentar a la expansión de la OTAN a nivel global. Entonces, indiscutiblemente, ahora sí, ahora necesitan aliados, ahora necesitan materias primas, ahora necesitan mercados, ahora necesitan reivindicar, no sé de qué forma, todo el colonialismo que desarrollaron en América Latina, del cual, hay que recordar, extrajeron las riquezas suficientes para montar el sistema económico europeo que imperó desde el siglo XVI, XVII, XVIII y que dio forma a todo lo que es la acumulación de capital y las instituciones en Europa, capital que ellos mismos dilapidaron, sobre todo en las 2 guerras mundiales que podemos recordar hoy en día. Particularmente, ahora se han vuelto en América Latina, ahora sí quieren, ahora sí reconocen
y es lo único bueno que yo lo veo, que ahora reconocen, consiguen, como lo dijo CNN, un permiso especial para llevar a Delcy Rodríguez, a permitir que Delcy Rodríguez fuera a dar el maravilloso discurso que dio la vicepresidenta. Y de paso han prácticamente servido la mesa para reconocer al gobierno, la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es el presidente legalmente electo en este país. Así. Entonces, eso es lo que está planteado con respecto a lo que es la cumbre CELAC UE. La postura de los países de la CELAC, con más y con matices, unos arriba, otros más abajo, pero definitivamente todos reconocen de alguna forma que los tiempos han cambiado, que ya no es la situación que se tenía antes. El discurso de Lula habló de tú a tú. Eso es una de las cosas que me gusta en las cosas que dijo. Cuando escucha uno también el discurso de gente como Sánchez de España, definitivamente ve que ellos todavía siguen en su postura arrogante, aunque eso no quita los 2 besos que le dio a la vicepresidenta. Definitivamente hay una situación en la que ellos todavía en esa posición arrogante intentan fortalecer la relación con las empresas privadas, o sea, apuntalar el capitalismo, que ellos, como ellos lo entienden, que es un capitalismo extractivista y que es un capitalismo que se enmarca en lo que es la relación centro-periferia, de las cuales muchos de los países de Europa hoy en día han empezado a formar parte de un concepto que Wallerstein hablaba mucho, que es el concepto de la semiperiferia. Entonces, esa situación es la que tenemos hoy en día, esta situación es la que está planteada. Es una situación que es un gran reto. Venezuela, por supuesto, todavía tiene por delante muchas cosas que enfrentar. Y esas cosas que enfrentar, definitivamente, si logramos mantener esa voluntad, lograremos a la larga una victoria. Profesor, había uno de los elementos que digamos que precedió a la cumbre de la Unión Europea y CELAC fue la resolución de la Unión Europea cuestionando decisiones de las instituciones venezolanas en relación a la inhabilitación política o inhabilitación administrativa más bien de una persona que había cometido, digamos, faltas dentro de nuestra legislación, por un lado, y que estaban proponiendo o imponiendo la idea de la observación internacional, cuestionando nuestro sistema electoral, previo a la cumbre de la CELAC. Realmente fue una respuesta, de alguna manera, que Venezuela estuviera en esa cumbre presente, que desde el Parlamento venezolano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, haya dicho que fue, digamos, un bodrio de la Unión Europea para variar, que además es una posición arrogante de la Unión Europea y que no tienen la cualidad ni la moral para venir a observar procesos electorales en Venezuela. Eso de alguna manera, pues yo me imagino que parte de esa resolución, la intención es que fuésemos a lo mejor débiles a esa cumbre o que fuésemos, y todo lo contrario, fuimos con nuestra cara más fresca, nuestra dignidad más fortalecida. Y de hecho un discurso que lo vamos a poner en el próximo bloque de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, muy interesante y muy a la altura de las circunstancias, diciéndole a la Unión Europea dónde estamos parados como región latinoamericana y cómo reconocemos, primero, la agresión, pero como somos un país pacífico, obviamente creemos todavía en la posibilidad del diálogo incluso con quien nos ha agredido. Eso por un lado. Y por otro lado, doctora Adrianza, la intención de la Unión Europea de dejar claro en esa declaración final la posición de América Latina y el Caribe respecto a Ucrania, que no lo logró, finalmente no lo logró. Cuéntenos un poco esos dos elementos que se vieron en esa cumbre. Fíjate que hay varios detalles allí. Lo primero, Borrell, en la iniciativa que tuvo el presidente Petro recientemente de buscar a un diálogo para buscar una salida a las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela, Borrell fue muy arrogante, es la palabra,
cuando dijo, busquen la forma, algo así como, de todas maneras busquen a crear unas elecciones supervisadas y prácticamente, en pocas palabras, terminen de derrumbar a Venezuela, fue lo que en sus palabras uno interpreta. Claro. Tal vez no lo dijo de esa forma, pero solamente con analizar lo que dijo Borrell, que Europa era un jardín y el resto del mundo era una Los jungla. jardineros. Era una jungla. Evidentemente ve la arrogancia del pensamiento de los líderes de la Unión Europea. Cuando analizas el discurso de Michel, el jefe del Consejo Europeo, te das cuenta de que su única intención fue conseguir la alineación de Sudamérica con el mundo occidental en condición justamente de periferia, porque no fue en condiciones iguales. Entonces, en condiciones de periferia con respecto a Ucrania, para evitar, con respecto a la crisis en Ucrania, justamente para agredir a Rusia. Su discurso fue clarito, ahí no hubo ambaje de ningún tipo. Perdón, doctor, es que nos tenemos que ir a un corte y no quiero, porque quiero que analice en profundidad justo lo que está mencionando. Nos vamos a un corte y seguimos en la balanza con el doctor Vladimir Adrián Sazala. Cumbre realmente importante, que se da en horas apremiantes para la humanidad entera y donde dos bloques de países, América Latina y el Caribe y Europa, se encuentran después de 8 años. Yo los he escuchado muchas veces lamentando todo el tiempo que ha pasado y llamando a una cumbre cada 2 años. Yo creo que el mundo está viviendo tales desafíos que no sabemos cómo estará el mundo dentro de 2 años. Es importante, en consecuencia, tener un plan de acción, una agenda común para desarrollar verdaderos y genuinos caminos de cooperación. En nuestra región, América Latina y el Caribe, tenemos 3 países víctimas de bloqueo ilegítimo. Por ejemplo, nuestra hermana Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero la agresión económica contra Venezuela también ha afectado mucho a los socios que están sentados acá. En Europa, por ejemplo, las empresas europeas energéticas que tenían proyectos de negocio para la producción de 730.000 barriles día, hoy están en 30.000 barriles día de producción. En el caso de América Latina y el Caribe, un mecanismo, lo tengo que decir con humildad, como no tenemos y no hemos visto, como Petrocaribe, que era justamente para aliviar las situaciones financieras y económicas de Hermanos del Caribe, como Petrocaribe, después del decreto Obama cayó a cero, siendo que 130.000 barriles de petróleo se destinaban diariamente para financiar proyectos y programas sociales en los países Hermanos del Caribe. Basta solamente nombrar Haití, 4.000 millones de dólares. Fue el mecanismo que Venezuela implementó para esta hermana nación del Caribe, con quien tenemos deudas históricas. Significado de 4 años de exportación del Caribe, de Haití. ¿Y dónde está Haití hoy? Hace apenas unos días se aprobó una fuerza multinacional para Haití debido a la situación de gravedad, de inestabilidad que existe en este país. Pero cuando nos vamos a la región, afectar a Venezuela también ha impactado en su principal producto de exportación, que es la energía. Y ahí vemos que entonces la agresión económica contra Venezuela se ha convertido en un verdadero instrumento de desestabilización para América Latina y el Caribe. Ahí teníamos un extracto del discurso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien representaba a la República Bolivariana de Venezuela en esta cumbre CELAC-UE. Luego vamos a poner otro extracto, se nos da tiempo, del resto del discurso, que fue extraordinario, el discurso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde aclara varios puntos. Uno, que estamos reuniéndonos a pesar de que ellos, los europeos, la vieja Europa, es copartícipe de una
de una agresión permanente contra América Latina y el Caribe, porque el golpe, no solamente contra Nicaragua, Cuba y Venezuela, en el caso de Venezuela, como bien dice ella, no es solo a Venezuela, es el impacto que tiene en la región, porque Venezuela ha apostado por la complementariedad desde que inició la revolución bolivariana. Entonces ha habido un gran trabajo y un gran esfuerzo del gobierno nacional venezolano, del pueblo venezolano, para que haya mecanismos en la región de cooperación horizontal con los pueblos y los hermanos países que tienen mayores dificultades. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo de todos de forma equilibrada y de forma progresiva. Contra esto va la Unión Europea y ahora pide de alguna manera que le abramos las puertas nuevamente. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, que de alguna forma ha habido algo que calificamos en un documental que hizo una cadena internacional el año pasado y yo formé parte de la gente que ellos consultó, que es lo que se llama el efecto boomerang. El efecto boomerang no solamente se ha dado por el hecho de que las sanciones aplicadas a Rusia, las mal llamadas sanciones aplicadas a Rusia, que son más de 16.000 en este momento, definitivamente ha producido un efecto en Europa. Y el efecto en Europa es que, por supuesto, Rusia depende de las materias primas, depende de los mercados y depende sobre todo del marco energético de Rusia. También depende de la exportación de un conjunto de metales que son muy importantes en las manufacturas que hace particularmente Alemania. Entonces, al momento de ellos cortar, justamente de aplicar por esta vía sancionatoria, se han puesto, como que dice, la soga al cuello. Y eso justamente lo que de alguna forma también se refleja en el área del Caribe, toda vez que Venezuela es un país que no solamente pensó, como lo hizo el presidente Hugo Chávez, la riqueza de Venezuela para sí, sino para ser compartida como parte de una plataforma de integración regional, y esa integración regional partió no solamente por integrarnos con los países más fuertes del continente, o más fuertes de Latinoamérica, que va más allá del continente suramericano, viene de integrarnos con aquellos hermanos del Caribe, los cuales durante los tiempos de la Cuarta República prácticamente Venezuela vivió de espaldas a esa comunidad, sobre todo solamente pendiente de lo que se dijera o dejara de decirse en los Estados Unidos de América. Entonces, esa situación la pone la vicepresidenta sobre el tapete y es capaz de dimensionarla, sobre todo desde el punto de vista del impacto que un país como Venezuela, queriendo compartir para todos una riqueza natural en base a un ejercicio soberano, bueno, palabra cierta. Entonces, un ejercicio soberano definitivamente ha causado justamente lo que es las acciones de la Unión Europea con respecto a Venezuela y en este caso, por supuesto, la Unión Europea en conjunción con, como lo decía Samir Amin, con los Estados Unidos, el cual sigue siendo, como dice, el hijo de los europeos en el marco de lo que es el concepto imperialista del mundo. Entonces, la situación quedó planteada allí, es muy claro, no solamente el impacto sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela, sino que en cierto modo el resto de los países de América Latina también sufren un impacto. El golpear la industria petrolera en Venezuela y la industria también llevó a golpear la industria petroquímica en Venezuela. Y entonces no solamente estamos en el marco de lo que es el intercambio de cosas que van mucho más allá del crudo o algunos productos, sino la parte petroquímica, que por cierto para Colombia es sumamente importante porque Colombia es un país eminentemente agrícola. Y ahora nos damos cuenta que en el marco de lo que es la relación de América Latina con respecto a Rusia, con respecto a Eurasia, evidentemente son muy importantes los fertilizantes que vienen de la Federación Rusa para lo que es la industria agrícola suramericana, y esa industria agrícola que podía haber sido abastecida desde Venezuela, pero que muchos países con gobiernos de derecha le hicieron el juego a los Estados Unidos en esta guerra híbrida que nos han aplicado, y eso ha tenido su impacto también sobre la industria petroquímica nacional.
Hoy en día, América Latina ha perdido momentos valiosos para garantizar su independencia o su menor dependencia, para hacerlo así, respecto al mundo desarrollado, y eso es parte de lo que la Unión Europea ha ayudado, en cierto modo, a construir. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue muy enfática en muchas cosas, fue diáfana en Perdón, eso. doctor, yo quisiera pedirle al director que nos coloque la segunda parte del video porque complementa lo que usted está comentando respecto a, digamos que a la posición de nuestra América Latina y el Caribe en esa cumbre. Nos vamos entonces al video, director. Bloqueo es una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas. Es una violación directa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 1.2, nunca, en ningún caso, podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Así que estamos en medio de una situación agravada, producto del bloqueo contra nuestro país, y que ha originado que hoy, para América Latina y el Caribe, el principal flujo externo de la región sean las remesas de una migración precarizada, no solamente de Venezuela, de muchos de los países afectados por esta situación. Acá se ve, son las remesas, repito, de una migración precarizada, la principal fuente de flujo externo de los países. Ahora bien, aquí estamos dos bloques y yo creo que lo principal, haciendo alarde de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de la igualdad soberana de los estados, es corregir desequilibrios. Somos dos bloques regionales desequilibrados. En nuestro Producto Interno Bruto, Europa con 17 billones de dólares, América Latina y el Caribe con 7 billones de dólares. En la emisión de gases invernaderos, donde Europa triplica a la región de América Latina y el Caribe. Y tenemos además, como ustedes lo saben, el principal pulmón del planeta con la cuenca amazónica. Así que yo creo que hay que demostrar verdadera disposición a trabajar unidos frente a los grandes desafíos que significa la crisis climática. Ustedes saben que estamos frente a un fenómeno inédito e irreversible como es el calentamiento de las ondas del mar. ¿Qué vamos a hacer en conjunto para ello? El bloqueo a Venezuela también ha afectado proyectos concretos de acción para mitigar los efectos de la crisis climática. No es un problema de un país, es el problema de todos. Y la pandemia del COVID-19 demostró que si no lo asumimos como humanidad, como pueblos en unión, no vamos a poder superar los principales desafíos que tienen hoy los pueblos del mundo. En materia financiera, en materia geopolítica, se dice fácil, pero estamos frente a una potencial conflagración nuclear que amenaza, por Dios, la vida de los seres humanos en este planeta. Todos los desafíos, las amenazas que enfrenta hoy la humanidad, amenazan directamente la persistencia de la vida humana en este planeta. Así que la propuesta de Venezuela es muy clara. La propuesta de Venezuela es establecer mecanismos de comunicación, de coordinación permanente entre nuestros dos bloques, donde tenemos muchos caminos para la cooperación y para el encuentro, superando nuestras divergencias, superando nuestras diferencias, pero sabiendo que al frente lo que tenemos es las amenazas más graves que ha vivido la humanidad. Es un mensaje de unión, un mensaje de paz, de coordinación y de amistad que traemos desde un pueblo seriamente agredido económicamente como el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. En palabras de la vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, se expresa por parte del pueblo venezolano seriamente agredido, como ella misma lo dice, la intención de extender la mano y decir podemos tener caminos para la comunicación, la coordinación de mecanismos que beneficien a ambos bloques y que dejen de lado en el buen sentido, es decir, todas las intenciones que están detrás, que ha tenido la Unión Europea permanentemente con Venezuela y que enfrentemos una nueva etapa
porque la vida del planeta está amenazada. También plantea allí la doctora Delcy Rodríguez algo que es muy claro, y se lo dice la Unión Europea, de alguna manera, muy diplomática, pero es la agresión contra Venezuela ha generado la migración de venezolanos. Y esa migración precarizada está teniendo un impacto importante y ha sido procurada por estas medidas coercitivas contra Venezuela. Ha hecho un análisis extraordinario de varios elementos que allí arroja el discurso de la doctora. Uno, el tema inmediato, que no es solamente la guerra nuclear, sino también el cambio climático, y que eso amerita reuniones cada 2 años. Como yo sé, doctora Adrianza, que esto es un tema que usted va a analizar y requiere tiempo, yo voy a pedir irme a un corte para luego usted asuma el análisis completo, porque sé que estas dos amenazas son importantes para el análisis que viene en el tercer bloque. Nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza con el doctor Vladimir Adrianza Salas. Continuamos en La Balanza con el doctor Vladimir Adrianza haciendo un análisis geopolítico de lo que ha significado la cumbre de la Unión Europea y la CELAC y algunos de los puntos que Venezuela expuso particularmente en esa cumbre. Doctor Adrianza, hay también otro tema que ojalá lo pueda hilar, que es que seguidamente después de la cumbre de la Unión Europea hubo una cumbre de Rusia con África, 49 países africanos reunidos, y que fue muy cuestionada por Occidente. Porque además, digamos que la arrogancia del Occidente no permite que estos bloques tengan autonomía en cuanto a sus relaciones y a sus proyectos de desarrollo. Bueno, le dejo entonces el análisis de todo lo que mencionamos anteriormente. De lo que dijo, estimada doctora, la vicepresidenta ejecutiva de la Nación en la cumbre de la CELAC, en materia del reto del cambio climático, yo voy a permitirme sumar algo que anteayer, personalmente me llamó mucho la atención, que fue una declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, que es Anthony Blinken. Y él dijo en una entrevista que tuvo, en julio, o sea, el 30 de julio, o sea, es reciente, acaba de pasar, 30 de julio de 2023. La guerra nuclear no es peor que el cambio climático. Y luego, esto representa un desafío existencial para todos nosotros. Quiere decir que lo que ha planteado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a juzgar por las declaraciones de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, tiene total pertinencia y tiene total profundidad. Cuando nosotros vemos que la situación que ha creado el occidente global y su modelo de desarrollo con respecto al equilibrio de lo que es la vida en la Tierra, indiscutiblemente vemos que no hay dudas de que es uno de los retos más grandes que la humanidad tiene en este momento, de paso, no creados por nosotros. Porque Venezuela y los países suramericanos, los países africanos, los países asiáticos, en general, en términos históricos, no han contribuido con la contaminación de la atmósfera, el aumento de los niveles de CO2 y otros gases de efecto invernadero, como sí lo han contribuido Europa y los Estados Unidos. Eso es históricamente así. Entonces, la relevancia de lo que ella plantea es significativa. Como significativo también es que algo que se esconde detrás de la migración inducida de personas aquí en Venezuela, viene como consecuencia de dos elementos. El presidente Hugo Chávez le dio una relevancia única a la educación, a acabar con los problemas de cupo universitario, a dotar de nuevas universidades al país. ¿Para qué? Para desarrollar a Venezuela en el marco, como él lo dijo, de ser una potencia en el marco de Sudamérica. Sin embargo, todas las medidas que han aplicado en Venezuela, desde inicios,
de la presidencia, de la primera presidencia de Hugo Chávez, han sido orientadas a extraer el recurso más valioso que tiene cualquier país o cualquier empresa en el mundo, que es el talento humano. Evidentemente, eso se ha extraído y forma parte de lo que se conoció en el siglo XX como el proceso de extracción de cerebros, así se llamaba, extracción de cerebros, que usualmente hacían los países desarrollados de aquellas personas, aquellas individualidades en su periferia que le eran necesarios para su modelo de desarrollo y su mantenimiento, el mantenimiento del status quo económico, social, productivo, científico, etcétera, etcétera. Entonces, eso está presente en el discurso de Delcy Rodríguez, en el cual hace claramente alusión a esos temas, pero no solamente eso, que cuando esto lo combinamos con la relación, con la posición que asume Europa, que es una posición de intento de hegemonía, el discurso de Delcy Rodríguez está hablando de igualdad. En pocas palabras, está hablando de vamos a conversar, vamos a hacer en el marco de la paz un diálogo, y en el marco de ese diálogo la búsqueda de soluciones en conjunto para enfrentar lo que Antony Blinken, semanas después, califica como uno de los dos más grandes retos que tiene la humanidad en este momento. Entonces, todo eso nos lleva al hecho de intentar ver cómo es la relación CELAC-UE respecto a lo que fue la relación Rusia-África o África-Rusia, África-Federación Rusa. Eso nos indica lo siguiente: la postura de Rusia no fue la postura de un arrogante. La postura de Putin fue explicar por qué no había llegado el grano a las naciones para las cuales ellos lo habían producido, producto justamente del doble discurso. Doctor, es bueno explicar porque es que se cuestionó desde Occidente un acuerdo marco que había con Rusia para la distribución de granos, de cereales en Europa. Y como él estaba ofreciendo en la cumbre con África, estaba ofreciendo, eso fue lo que fue muy cuestionado en los medios de comunicación, una cantidad importante de toneladas, incluso gratuitas, a todos los países de África que lo requieren. En este momento fue cuestionado, pero resulta que la relación de Rusia, ahora Federación de Rusia, antes Unión Soviética, tiene muchísimos años. Es decir, la Unión Soviética fue vital para ayudar en la independencia de muchos de los países de África en su momento. Bien. Y ha colaborado en esas políticas anticolonialistas que ha asumido África como una necesidad vital. Entonces, no es una relación de ahora, no es una relación a conveniencia de la Federación Rusa con África, sino que esto viene dado por una historia de la relación anticolonialista de ese país poderoso que fue la Unión Soviética, ahora Rusia, con los países de África. Bueno, es que tú te has adelantado a lo que prácticamente iba a plantear, que es el hecho de que la relación de Rusia con África desde tiempos de la Unión Soviética ha sido ayudar a la descolonización. Eso se llamó en los años 50 el proceso de descolonización, que recibió el apoyo de la Unión Soviética para liberar políticamente muchos países africanos que habían sido sometidos por diferentes países de Europa. O sea, no es nuevo. Segundo, el acuerdo de granos, que así se llamó, realmente a quien benefició fue la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos buscaron todos los recovecos legales para que la mayor cantidad de granos posible quedara en el continente europeo y entregarle la mínima cantidad de granos posible a algunas naciones africanas. ¿Qué es lo que se plantea en la cumbre Rusia-África? Simplemente que eso no vuelva a suceder y que Rusia es respetuosa de la construcción colectiva de la soberanía africana vulnerada no de ahora. Yo puedo decirte sin lugar a dudas, yo sé que tú lo sabes, desde hace más de 500 años, 500 señores, la gente que nos ve, 500 años, la Europa ha desarrollado relaciones de colonización con respecto al África
extraído sus recursos naturales, y no solamente sus recursos naturales, el bien más importante que tiene cualquier nación en el mundo, que es la esencia de la humanidad, los seres humanos. Porque sin esos seres humanos, sin ese avasallamiento colonial que desarrollaron los europeos en diferentes potencias que se han rotado la hegemonía en 500 años, no hubiera podido crecer Europa, puesto que fue importante, como también no se pudieran haber hecho ricos aquí en América, tanto en América del Norte como en América del Centro y del Sur, justamente las clases dominantes que prevalecieron en tiempos de la colonia, que eran las que coordinaban la extracción de recursos para mandarle al continente europeo. Entonces, todo eso está planteado en esa cumbre, en el cual Vladimir Putin desarrolla un discurso altísimamente respetuoso con respecto a los pueblos africanos y con respecto a la historia del África. Y de ahí justamente la reacción de muchos mandatarios en el marco africanos, en el marco de la cumbre, de reconocimiento a Rusia por no haber ejercido nunca ni posición arrogante ni posición colonial respecto al África subsahariana. Entonces, todo eso ha estado pendiente ahí, y eso es algo que se relaciona con el marco de América Latina, porque los europeos han venido con matices a mantener su posición arrogante en América Latina. Yo nunca me olvido de una reunión que hubo aquí en Margarita, entre en ese entonces la apenas nacida CELAC y la Unión Africana, en el que el presidente Hugo Chávez, en vida todavía, comentó justamente varias cosas, y Cristina Fernández decía: nosotros hemos transitado por este camino que seguramente ustedes van a transitar en un tiempo, y ese tránsito no es otra cosa que buscar la descolonización y lo que se llama hoy en día la decolonialidad del pensamiento inducido. Entonces, eso estuvo planteado en el marco de la cumbre Rusia-África, en la cual se da un gran paso. No solamente un gran paso, ¿por qué? Porque se ve que ha tomado fuerza el discurso decolonial en el pensamiento africano, y ojalá siga así, porque en el marco de la construcción de este mundo multicéntrico y pluripolar, en el cual estamos empeñados varios pueblos en el mundo, definitivamente eso va a sumar. Por supuesto, la Unión Europea nunca va a dejar de criticar, como tú decías, lo que hagan desde el África, lo que hagan desde Rusia, lo que hagan desde China. ¿Por qué? Porque eso va en contra de su esencia. La esencia de los europeos nació en el marco de la arrogancia colonialista que los hizo ricos durante muchos años, y que ellos mismos dilapidaron ese capital por simplemente una confrontación de poderes para ver quién prevalecía por medio de la guerra. Luego de eso, a ser ahora prácticamente dependientes de la política exterior de los Estados Unidos, quien dicta la política exterior europea. En pocas palabras, hay varios analistas europeos que coinciden que los europeos no están viviendo su mejor momento, que vivieron su mejor momento hace mucho tiempo, pero la reunión Rusia-África, África-Rusia, definitivamente ha dado grandes esperanzas de que hay conciencia en el pueblo africano para lograr niveles de independencia mayores y de vencer ese colonialismo que definitivamente todavía persiste por parte de la arrogancia de muchas naciones europeas respecto a lo que es el África subsahariana. Y lo vemos hoy en día, pues, en el caso concreto de lo que sucede con respecto a Francia y Mali, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que ahí no nos daría tiempo en este programa de analizar, pero definitivamente subyace dentro de esa mentalidad. Y eso es parte del paradigma que tiene que echar atrás la Unión Europea para poder entenderse en este nuevo mundo que se está construyendo, un mundo multicéntrico y pluripolar que debe procurar un orden más justo y que debe procurar al respeto de algo que no hacen los Estados Unidos hoy en día y no hacen los europeos, que es el respeto a la soberanía de los pueblos, algo que está consagrado en las Naciones Unidas, en la Carta de las Naciones Unidas, y del cual ellos simplemente han dejado de lado, toda vez
que ellos hablan de un mundo con reglas, las reglas que no son otra cosa que la imposición de las naciones desarrolladas sobre el resto del mundo para ellos mantener el status quo, el liderazgo del mundo y apoyar a lo que se llama el Estado profundo, en el caso de los Estados Unidos, pero más allá de ello, esa burguesía oculta a nivel mundial y es la que pretende dirigir los objetivos de todo el orden. Así es. Bueno, nosotros tenemos ya que finalizar el programa de hoy. Hay muchos temas para conversar con usted. Efectivamente, profundizar en la situación de África puede ser parte de un próximo programa, ojalá que sea pronto, que lo podamos tener acá. Y ciertamente yo quisiera, digamos que celebrar esta cumbre de la CELAC de la Unión Europea porque fue un mensaje al mundo. Primero, de la posición de Venezuela en relación a mantener la diplomacia bolivariana de paz permanentemente. Decirle al mundo, un momento, Venezuela es un pueblo agredido y las consecuencias las está viviendo no solamente Venezuela, sino el resto de nuestra América y que es necesario indiscutiblemente afianzar relaciones para cambiar y transformar el mundo. Estamos ante una amenaza importante que es el cambio climático y que es una posibilidad de guerra nuclear y que Venezuela está dispuesta a hacer todo lo posible para que eso no ocurra y cooperar. Muchísimas gracias, doctor Adrianza, por habernos acompañado. El agradecido soy yo, definitivamente sí, por esta oportunidad y por tener la oportunidad de conversar contigo en este espacio. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos acompañan todos los martes.